Un sacerdote respetado de un pequeño pueblo mexicano cometió el acto más impensable. En un arranque de furia, tomó la imagen de la Virgen María de su parroquia y la arrojó al contenedor de basura frente a todos. Días después, empezaron a suceder cosas tan extrañas que ni él, ni los médicos, ni nadie podía explicar. Y lo que ocurrió una noche dentro de la iglesia, dejó a todo el pueblo sin palabras. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal. Un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. La mañana en San Miguel de la Sierra había comenzado como cualquier otra. El sol bañaba la plaza principal y las campanas de la iglesia marcaban la misa de las 9. Dentro del templo, el aroma de incienso flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de los feligreses que acomodaban flores frescas a los pies de la Virgen de Guadalupe. El padre Esteban Aguilar, alto, de ceño fruncido y voz grave, entró con paso firme. Vestía su sotana negra impecable, pero su mirada estaba más oscura que de costumbre. Desde hacía semanas discutía con el comité parroquial por el gasto de flores y velas, asegurando que eran lujos innecesarios. Aquella mañana, la tensión alcanzó su punto más alto. «Padre, son para la Virgen», dijo Clara, una joven catequista, sosteniendo un ramo de rosas blancas. «La gente las dona con devoción». «Devoción», repitió él con ironía. «¿Y quién paga la luz, el techo que gotea o el pan para los niños de la misión?». Varios feligreses comenzaron a murmurar. Doña Rosario, encorvada pero con una voz sorprendentemente fuerte para sus 78 años, se adelantó. «Con todo respeto, padre, esta imagen ha estado aquí más tiempo que cualquiera de nosotros. Es el corazón de este pueblo». La vena en la sien del padre Esteban comenzó a palpitar. Cerró los puños y, sin decir más, subió los escalones del altar. Su sombra se proyectó sobre la figura de la Virgen, iluminada por un rayo de sol que entraba por el ventanal. Si el corazón del pueblo depende de un pedazo de yeso, entonces el pueblo está perdido. Tronó su voz. En un solo movimiento, tomó la imagen con ambas manos. El silencio se volvió espeso, casi irrespirable. Clara dio un paso hacia adelante, pero se detuvo al ver la determinación en el rostro del sacerdote. «Padre, no», susurró. Pero ya era tarde. Con pasos largos y pesados, Esteban salió por la puerta lateral, cruzó el pequeño jardín y, ante la mirada atónita de varias personas, levantó la imagen y la dejó caer dentro del contenedor de basura. El sonido hueco del impacto retumbó como un eco de algo roto, más allá del yeso. Doña Rosario llevó las manos al pecho. Algunos comenzaron a persignarse, otros simplemente no podían apartar la vista. «Esto no quedará así», murmuró la anciana, con lágrimas asomando en los ojos. El padre Esteban regresó al interior de la iglesia, respirando agitado, como si hubiera descargado años de frustración en ese instante. Cerró la sacristía con llave y se quedó allí, solo, mientras el murmullo de desaprobación crecía entre los feligreses. Afuera, el viento soplaba suave, pero las hojas secas que se arremolinaban alrededor del contenedor parecían girar en círculos más rápidos, como si algo invisible se moviera. Un niño pequeño se acercó para mirar dentro y retrocedió de inmediato, con el rostro pálido. «Mamá, creo que me vio», susurró, escondiéndose tras su madre. Nadie entendió sus palabras, pero todos sintieron un escalofrío. Mientras tanto, en la penumbra de la sacristía, el padre Esteban se apoyó contra la pared, intentando recuperar la calma. Cerró los ojos, pero una sensación extraña le recorrió las manos, como si ardieran levemente. Se las miró, no había heridas, pero la piel estaba enrojecida. Apretó los puños, intentando ignorar aquel hormigueo, sin saber que esa sería solo la primera señal. Y afuera, en el silencio que siguió al escándalo, una pregunta comenzó a repetirse entre los murmullos del pueblo. ¿Quién se atrevería a tocar ahora la imagen, y qué pasaría si alguien lo hacía? El eco del golpe de la imagen contra el fondo del contenedor seguía resonando en la memoria de todos. No habían pasado ni 2 horas cuando San Miguel de la Sierra parecía un hervidero. Las voces corrían de casa en casa, de tienda en tienda. En la panadería, una mujer bajaba el tono para contar lo que había visto,
y en la plaza, un grupo de hombres debatía como si estuvieran discutiendo un asunto de Estado. Yo lo vi con mis propios ojos, decía don Pedro, el herrero. No dudó ni un segundo. Pero es un sacerdote, respondía otro. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Mientras tanto, en la pequeña casa de adobe al final de la calle principal, doña Rosario encendía una vela frente a un cuadro de la Virgen. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Ella no se quedará en la basura. No mientras yo respire. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, 3 jóvenes del pueblo, Luis, Mateo y Emilia, caminaron con cautela hasta el contenedor. El aire tenía un aroma metálico y el silencio de esa esquina era extraño, como si los ruidos habituales del pueblo se quedaran atrás. Luis miró a los lados antes de levantar la tapa. Ahí está, susurró Emilia. La imagen, cubierta de polvo y con una pequeña grieta en la base, parecía mirarlos incluso en la penumbra. Mateo la tomó con cuidado. Está más pesada de lo que pensé, dijo, frunciendo el ceño. La envolvieron en una manta y, sin cruzar palabra, caminaron por calles estrechas hasta la casa de doña Rosario. Al entrar, la anciana los recibió con un gesto rápido. Pónganla aquí, junto al altar. Nadie debe saber que la tenemos. En ese instante, un trueno lejano retumbó, aunque el cielo estaba despejado. Luis tragó saliva. ¿Escucharon eso? No es nada, dijo Rosario, pero sus ojos decían lo contrario. Esta noche, recen. Mientras en esa casa se encendían velas y se murmuraban oraciones, el padre Esteban se despertaba en su habitación de la sacristía. Eran las 3 de la mañana y un dolor punzante le atravesaba las manos, como si una brasa le hubiera quemado la piel. Intentó mover los dedos, pero se sintieron rígidos, entumecidos. Se incorporó y, por un instante, creyó oír pasos en el pasillo vacío. Un sonido suave, casi un roce. Abrió la puerta lentamente y el aire frío lo envolvió. El altar estaba vacío, pero juraría que había un leve aroma a rosas frescas en el ambiente. Se frotó los ojos, convencido de que era el cansancio. Sin embargo, el dolor en sus manos no lo dejaba volver a dormir. Afuera, en algún lugar del pueblo, la imagen reposaba bajo la mirada vigilante de doña Rosario. Nadie lo sabía aún, pero algo había comenzado esa noche. Y el verdadero misterio todavía estaba lejos de revelarse. El amanecer en San Miguel de la Sierra trajo un cielo gris, como si las nubes hubieran decidido cubrir el pueblo entero. El padre Esteban despertó con el mismo dolor ardiente en las manos. Las observó bajo la luz tenue, la piel estaba rojiza, pero no había cortes ni ampollas. Aún así, sentía como si una presión invisible le apretara los dedos. Durante la misa de las 8, cada vez que sostenía la hostia o el cáliz, un peso insoportable parecía hundirle las muñecas. Su voz temblaba levemente al pronunciar las oraciones, algo que no pasó desapercibido para los feligreses. Clara, desde el banco delantero, lo miraba con atención. «Padre, ¿está bien?», preguntó al terminar la celebración. «Son solo cansancios, nada más», respondió él, intentando restarle importancia. Pero esa tarde, mientras revisaba unos papeles en la sacristía, un murmullo suave interrumpió su concentración. Era como el roce de una voz femenina, apenas audible, que parecía venir de la antigua capilla lateral, justo donde antes estaba la imagen. Se levantó, abrió la puerta y miró. El espacio estaba vacío, pero un rayo de luz se filtraba por el ventanal, iluminando el pedestal desnudo. Frunció el ceño y cerró la puerta con fuerza. Esa misma noche, a varios metros de allí, doña Rosario tuvo un sueño tan vívido que al despertar no supo distinguir si había sido real. En el sueño, la Virgen de Guadalupe derramaba lágrimas que caían sobre un terreno seco. Al instante, de la tierra brotaban rosas rojas y blancas, tan fragantes que el aroma llenaba el aire. La anciana despertó con el corazón acelerado y el cuarto impregnado de un perfume dulce que no venía de ninguna vela. Horas después, Emilia, una de los jóvenes que ayudaron a rescatar la imagen, juró a sus amigos que vio una luz dorada escapar por la ventana de la casa de Rosario. No era el reflejo de nada, lo sé, insistía. La luz se movía, como si respirara.
Mientras el pueblo empezaba a murmurar sobre esas extrañas coincidencias, el padre Esteban pasó la noche dando vueltas en la cama. El dolor en sus manos había cedido un poco, pero sentía otra cosa, una inquietud constante, una sensación de que algo lo observaba. A las 3:15 de la madrugada, abrió los ojos de golpe. En el silencio absoluto, creyó escuchar otra vez ese murmullo, más claro esta vez. Una frase breve, repetida 2 veces, como un eco suave que no lograba descifrar. Se incorporó, con la piel erizada, y sintió que el aire de la habitación se había vuelto más frío. No lo sabía, pero aquello no sería lo único que lo haría dudar de su propia cordura. La madrugada era tan silenciosa que hasta el repicar de las campanas de la iglesia parecía dormido. El padre Esteban, exhausto por noches de insomnio, se dejó caer en la silla de su escritorio. No supo en qué momento se quedó dormido, pero despertó con un ruido seco que provenía del pasillo. Tomó su linterna y caminó hacia la entrada principal. Al abrir la pesada puerta de madera, se encontró con algo que lo hizo retroceder un paso. La imagen de la Virgen estaba allí, de pie, apoyada contra el marco. La grieta en la base seguía visible, pero la superficie estaba limpia, como si alguien la hubiera pulido y restaurado con cuidado. ¿Quién?, susurró, pero la calle estaba vacía. Ni un alma, ni un perro callejero. Con el ceño fruncido, la levantó y la llevó hasta el almacén del templo. Sacó un manojo de llaves, abrió la puerta y colocó la imagen en un rincón, cubriéndola con una tela gruesa. Cerró con 2 vueltas de llave y guardó el llavero en el bolsillo interior de su sotana. A la mañana siguiente, entró en la iglesia dispuesto a comenzar la misa. Pero al mirar el altar, su corazón dio un salto. La imagen estaba en su lugar original, sobre el pedestal, iluminada por un rayo de sol que se colaba por la ventana. No, esto no es posible, murmuró. Clara, que estaba colocando las flores, lo observó con cautela. ¿Algo anda mal, padre? ¿Quién la puso aquí?, preguntó con voz dura. Ella negó con la cabeza. Yo la encontré así al llegar. El sacerdote no dijo más, pero sus ojos recorrían los bancos buscando a algún culpable. Después de la misa, interrogó a los monaguillos y a los encargados de limpieza. Todos negaron haber tocado la imagen. Esa noche, decidido a descubrir la verdad, volvió al almacén. La cerradura estaba intacta, las llaves seguían en su sotana, pero en el rincón donde había dejado la figura solo quedaba la tela doblada en el suelo. Un escalofrío le recorrió la espalda. El eco de un leve crujido resonó en la nave principal. Caminó hacia el altar, y allí estaba de nuevo, la Virgen, mirándolo desde su pedestal, con una expresión que él juraría no haber notado antes, como si hubiera un destello de tristeza en sus ojos pintados. Se quedó inmóvil, sin saber si acercarse o dar media vuelta. Y en ese instante, creyó escuchar un susurro que le erizó la piel. No pudo entender las palabras, pero sintió que no estaba solo. Desde aquella noche en que la imagen volvió a ocupar el altar por sí sola, el padre Esteban comenzó a sentirse distinto. Al principio pensó que era agotamiento, pero pronto su cuerpo empezó a darle señales más inquietantes. Al levantarse por las mañanas, sus piernas parecían de plomo. En ocasiones, al caminar por el pasillo central de la iglesia, sentía un leve temblor que lo obligaba a detenerse y apoyarse en los bancos. El dolor en las manos regresó con más intensidad. Una mañana, al intentar levantar el cáliz, lo dejó caer y el vino se derramó sobre el mantel blanco. El silencio de los feligreses fue más pesado que cualquier reprimenda. «Padre, ¿quiere que lo ayude?», susurró Clara, acercándose para limpiar. «No, puedo solo», respondió, aunque le temblaban los dedos. Las noches se volvieron un tormento. Soñaba con la Virgen mirándolo desde el altar, sus ojos grandes y oscuros llenos de lágrimas. En el sueño, él intentaba acercarse, pero el suelo se abría bajo sus pies y caía en un pozo profundo, mientras un eco le repetía algo que no lograba comprender. En una de esas madrugadas, despertó empapado en sudor, con la respiración entrecortada. Decidió salir a caminar por la nave vacía para despejar la mente. A cada paso, el crujir de la madera resonaba demasiado fuerte, como si no estuviera solo. Al llegar frente al altar, notó un detalle imposible:
a los pies de la imagen había pétalos frescos de rosas rojas. Los recogió, sintiendo en la yema de los dedos un leve calor. El rumor en el pueblo crecía. Algunos decían que el padre Esteban estaba pagando por lo que hizo, otros, que simplemente se estaba enfermando por la edad. Doña Rosario, sin embargo, no hablaba con nadie del tema. Solo envió a un monaguillo con un mensaje escrito a mano. «Hijo, todavía estás a tiempo». Él arrugó el papel y lo dejó sobre el escritorio, pero esas palabras le taladraron la mente todo el día. Al caer la noche, sentado en su habitación con las manos cubiertas por un dolor ardiente, escuchó un golpecito en la puerta lateral de la iglesia. 3 golpes, pausados, como si alguien supiera que él estaba despierto. Se levantó despacio y abrió. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, en el suelo había un solo pétalo blanco, húmedo, como si acabara de caer de una flor que no estaba allí. Y algo en su interior le dijo que no era la última vez que encontraría uno. El día amaneció con un cielo pesado, cubierto de nubes oscuras que parecían aplastar el pequeño pueblo. El viento silbaba entre los tejados y las campanas de la iglesia se movían levemente, como si un soplo invisible las empujara. El padre Esteban se sentía más débil que nunca, cada paso era un esfuerzo y la sensación de calor en las manos había dado paso a una extraña frialdad que le calaba hasta los huesos. A media tarde, comenzaron los primeros relámpagos. La lluvia golpeó las ventanas con furia, y pronto el sonido del agua cayendo sobre el techo de la iglesia se volvió ensordecedor. En la sacristía, Esteban intentaba proteger los cálices y ornamentos sagrados, colocándolos sobre mesas más altas para evitar que el agua que se filtraba los alcanzara. Un trueno estremeció el lugar, haciendo vibrar los vitrales. Fue entonces cuando lo escuchó, una voz suave, femenina, que dijo con claridad: «¿Por qué me rechazas?». El sacerdote se quedó paralizado, con el corazón golpeándole en el pecho. Giró lentamente y, en medio del pasillo que conectaba con la nave principal, vio algo imposible. La imagen de la Virgen estaba allí, rodeada de pétalos de rosas empapados que parecían haber aparecido de la nada. «No, esto no puede ser», susurró, retrocediendo un paso. La luz de un relámpago iluminó la escena por un instante, y él creyó ver un leve brillo en los ojos pintados de la imagen. Sin pensar, se acercó para tocarla, pero al poner sus manos sobre la base, un calor intenso le recorrió los brazos. Cerró los ojos, sintiendo como su respiración se aceleraba. La tormenta arreciaba, y en cada trueno parecía que el templo entero se estremecía. Esteban se arrodilló sin darse cuenta, sus manos aún apoyadas en la imagen. No sabía si era el cansancio, la fiebre o algo más, pero sintió una presión suave sobre su hombro, como si alguien estuviera allí, de pie junto a él. «Muéstrame que todavía puedes escuchar», la voz volvió, esta vez más cerca, más nítida. El sacerdote abrió los ojos bruscamente y miró alrededor. No había nadie. Solo la imagen, firme, en medio del pasillo, como si hubiera caminado hasta allí. Un relámpago iluminó el altar vacío y, por un instante, Esteban sintió que todo en la iglesia lo observaba. Tragó saliva, incapaz de moverse. Afuera, el viento rugía como un coro distante. Entonces, algo más rompió el silencio interior, el sonido grave y profundo de las campanas de la iglesia repicando solas, sin que nadie tirara de las cuerdas. Y él supo que esa noche todavía no había mostrado su verdadero rostro. Las campanas seguían repicando solas, su sonido grave y constante mezclándose con el rugido del viento. El padre Esteban, arrodillado, sintió como la presión en el aire se hacía casi insoportable, como si la iglesia entera contuviera la respiración. Un destello más fuerte que cualquier relámpago iluminó el interior del templo, y allí estaba ella. No la figura de yeso inmóvil, sino la Virgen viva, envuelta en una luz dorada y cálida que no cegaba, pero penetraba hasta lo más profundo del alma. Su manto, de un verde intenso, se movía como si una brisa suave lo acariciara, a pesar de que adentro no corría viento. «Hijo», su voz era suave, pero cada sílaba parecía atravesar los muros. «¿Por qué me has apartado?». Esteban quiso hablar, pero la garganta se le cerró. Sintió un peso en el pecho, mezcla de vergüenza y miedo. Ella dio un paso hacia él, y el suelo no crujió bajo sus pies, era como si flotara. Extendió una mano,
y su piel brillaba con un resplandor que no era de este mundo. Cuando sus dedos rozaron las manos del sacerdote, un calor indescriptible lo envolvió. No era fuego que quemara, sino una calidez viva que se extendía desde las palmas hasta su corazón. El dolor desapareció al instante, como si nunca hubiera existido. «Aún tienes tiempo», susurró ella. «Tiempo de sanar, de servir con amor». Una lágrima rodó por el rostro del padre Esteban. Bajó la mirada y, sin darse cuenta, sus rodillas tocaron el suelo frío. La Virgen colocó una rosa blanca entre sus manos ahora curadas y, en un abrir y cerrar de ojos, la luz comenzó a desvanecerse. El repique de las campanas se detuvo de golpe. El silencio que quedó era tan profundo que hasta la lluvia parecía haberse apagado. Esteban miró alrededor, la imagen de yeso estaba nuevamente sobre el altar, intacta, y no había rastro de pétalos en el suelo. Solo la rosa blanca permanecía entre sus dedos. A la mañana siguiente, los feligreses encontraron al sacerdote postrado frente al altar, con la rosa a un lado y el rostro bañado en lágrimas. «Padre, ¿qué pasó?», preguntó Clara, arrodillándose junto a él. «Ella vino», respondió él con un hilo de voz. «Y me pidió que no la apartara nunca más». Nadie más vio la aparición, pero varios juraron que, durante la noche, escucharon las campanas y un canto suave que no supieron de dónde venía. Lo que Esteban no sabía era que su cambio apenas estaba comenzando, y que aún tendría que enfrentar una última prueba antes de ganarse el perdón por completo. El amanecer después de la aparición trajo un silencio inusual a San Miguel de la Sierra. El padre Esteban permaneció horas de rodillas, incluso después de que la misa matutina hubiera terminado. Sus manos, ahora libres de dolor, sostenían la rosa blanca como si fuera un tesoro. Los feligreses lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. No era el mismo hombre que días atrás había arrojado la imagen a la basura, en su rostro había una serenidad nueva, pero también una humildad que nunca antes habían visto. «Hermanos», dijo al levantarse, su voz quebrada. «Les pido perdón. No solo por lo que hice con esta imagen, sino por haber cerrado mi corazón a lo que ella representa». Un murmullo recorrió la iglesia. Doña Rosario, sentada en la primera fila, inclinó la cabeza con una leve sonrisa. En los días siguientes, el sacerdote comenzó a cambiar de forma visible. Visitaba a los enfermos, ayudaba a los niños con sus tareas, y se le veía cargando sacos de cemento para reparar con sus propias manos el altar de la Virgen. Cada piedra que colocaba, la humedecía antes con agua bendita, como si quisiera purificarla. Una tarde, mientras plantaba rosales alrededor del altar, doña Rosario se acercó lentamente con su bastón. «Padre, usted sabe que no fue un sueño». «Lo sé», respondió él, sin apartar la vista de la tierra que cubría. «Y por eso no descansaré hasta que todo lo que destruí sea restaurado». Pasaron los meses y la iglesia lucía distinta, el altar brillaba, el aire olía a flores frescas, y las paredes parecían más luminosas. Pero el cambio más grande estaba en la mirada del sacerdote. La salud de doña Rosario, en cambio, comenzó a deteriorarse. En una fría mañana de diciembre, Esteban la visitó. Ella lo recibió en su cama, con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. «Ya es hora, hijo. No voy sola, ella me lleva de la mano». El sacerdote sintió un nudo en la garganta. Tomó su mano y permaneció allí hasta que su respiración se apagó, con una expresión de paz en el rostro. El día de su entierro, la iglesia se llenó como nunca antes. Al final de la misa, Esteban anunció que, cada año, en esa fecha, se celebraría la procesión de la reconciliación, para recordar que nadie está tan lejos como para no poder volver. Pero mientras hablaba, un niño pequeño se acercó al altar y dejó, sin decir palabra, una rosa blanca idéntica a la que él había recibido aquella noche. El padre Esteban se quedó inmóvil, con la certeza de que el mensaje aún no había terminado.